Yes. A través de mi larga vida he recordado constante y permanentemente cosas tan bellas de mi infancia. Yo provengo de lugares donde todas las comunidades se integraban por mixtecos, tlapanecos, nahualtecos. El municipio de Yutla de los Libres del estado de Guerrero. Recuerdo bien, entre otras tantas cosas, las aguas cristalinas de los ríos de Izquiapa, de Tonalapa, de Tachimala, el río de Pinela, el arroyo de Ixpasi, los campos tan hermosos, llenos de árboles, llenos de flores, los planes del Mango de la Cruz, donde los fines de año se cosechaba el arroz macán, el arroz cuarentino. Aquellos campos eran preciosos en las tardes, a cualquier hora del día, pero el crepúsculo vespertino era inigualable. Parvadas intensas de diversas aves volaban a flor de tierra, disfrutando de la abundancia de su comida, como era el arroz ya próximo a cosechar. Recuerdo que había unas pozas, unas cascadas enormes en el río de Pinela. Se veían las truchas como jugaban, coqueteaban con el agua cristalina, y entre ellas se hacían no sé qué tantas cosas. Yo era un niño, entre 5 o 6 años, pero recuerdo perfectamente bien que dejaba el objeto de mi carga sobre la piedra más alta y me acostaba sobre la plancha de los tepetates fríos para estar mucho tiempo contemplando las truchas, cómo iban, venían, hacían piruetas, los blanquillos que semejaban un espejo, la chupapiedra, los camarones del cintoflor, el tepechacá. Qué precioso era aquel espectáculo. Era un niño lleno de sueños. A pesar de mi corta edad, entendía que algo tan grande era para nosotros tener tanta agua cristalina, sana, limpia, preciosa, impregnada siempre de un murmullo, de un cántico precioso. Camarones, peces diversos, el alaguate, el galmiche, era aquello precioso. Tan precioso que han pasado más de 70 años y los conservo conmigo, en mi mente, me entusiasmo. Ahora si subimos a la planicie de El Vano, donde aún debe persistir seguramente la ciénega, el Cerro del Encanto, hacia el Encinal, un bosque lleno de árboles de encino prieto, encino amarillo, encino rojo. Allá por aquellos lugares se sembraba en riego de agua rodante, no solamente el maíz, el frijol, la calabaza, tamalayota, pipiana, se sembraba la caña para elaborar el dulce que conocemos como panela. Qué cosa tan hermosa, el cántico de las tardes de los acuaros, de los ticos, de los pájaros de lumbre, un cantar que nos daba tristeza, nos arrancaba el alma, y muy a lo lejos se oía el grito que era un garnapido de un pajarraco, parecía que era el pavo silvestre, y todo aquello era una conjugación de tristeza, de alegría, de entusiasmo, de belleza que no puedo describir. Hace tantos años de aquello. Recuerdo que en la ciénega habían vacas, burros, caballos, que se metían hasta mojarse la panza, porque entre las aguas de la ciénega, que era un agua acumulada, que se anegaba ahí, que era un agua a veces en la orilla cristalina hasta cierto punto, pero luego se veía oscuro por la profundidad. En ese lugar
se tejieron muchas leyendas, que en ese cerro, cuyo pie era bañado permanentemente por la ciénaga, los días jueves santo y los viernes santos se oía música, bandas de músicas, y se oían voces, y olía a veces, decía la gente, se olía a saumerio, de copal, de locote rojo. Cuando se quema huele precioso. Pero todo aquello era una de ir y venir de la gente a sus milpas, a sus cultivos. Iban por leña, iban por la mazorca deshojada, iban por el ajonjolí que le arrancaban la tierra, la jamaica, toda una serie de productos que hacían posible el buen alimento de aquellos tiempos. Todo era sano, absolutamente sano, pero no teníamos mercado interno. Oía decir a mi padre que hablaba con todos los representativos de las comunidades, tanto tlapanecas como mixtecas, y también mexicaneros, o sea, nahualtecos. Era una plática de planes, de comentarios, de leyendas, pero aquello, siendo tan niño, me cautivaba porque muy pocas risas. A veces sí se soltaba uno que otro su carcajada, pero siempre pensaban en tener cada vez mejores cosechas. Y mi padre oía que decían, pues, que empuñó las armas en el ejército zapatista, y la consigna cuando lo pusieron libre para que regresara a su lugar, junto con mis tíos Abraham, Gerardo Reyes, Ruperto Rosendo, Ruperto Reyes, Francisco Reyes y otros más. En total eran 14. Mi padre contestaba el número 14. Hablaban del general, y hablar del general Zapata era como hablar para mucha gente, como un dios, como un algo increíble. Lo festejaban en su voz, en su sentir, expresaban realmente un gran amor por aquel hombre que encabezó la rebelión de los campesinos irridentos para sacudirse el yugo del gobernador Escandón y desde luego de la oligarquía criolla o la hispana que estaba ahí en Morelos, acá por Puebla. Era pues una rebelión contra los ricos hacendados, contra los gachupines, contra quien se dio la lucha por la independencia después de 300 años de esclavitud. A los 100 años de distancia y tiempo, otra vez los mexicanos campesinos, los indígenas, tuvieron que empuñar las armas para sacudirse ese lastre de la dictadura que encabezó Porfirio Díaz, mexicano traidor, militar renegado y liberal, mucho más claudicador, tremendo. Yo escuchaba todo aquello y no se me ha olvidado. Y sin quererlo ya abundar ni pensar, estamos viviendo algo quizá un tanto peor, o bueno, de otra manera, pero a fin de cuentas esclavitud, traición, vendepatrias, hay muchos, con pensar que hoy día han llegado al poder político, que es el gobierno, y al otro poder, que es la acumulación de tanta riqueza mala vida, conculcada al pueblo de México. Otra vez el tormento, otra vez la diferencia y otra vez el choque. Este es el cuento de nunca acabar. Nos dimos o se dieron por la lucha revolucionaria contra la dictadura, los liberales conscientes y patriotas que empuñaron las armas para defender la dignidad del campesino, de todo el pueblo irridente y pobre, miserable, vilipendiado y sometido a la peor desgracia de la esclavitud y la desigualdad. Pues hoy día estamos viviendo la traición más grande. Hay quienes se fueron a formar académicamente en las universidades del Imperio Gringo para luego llegar a Los Pinos, y sin que los gringos muevan un dedo, ellos todo le han puesto en las manos de los sátrapas, de los yanquis,
Nomás con pensar que la historia, después que conocí cuando ya era grande, empecé a conocer que en 1846 los gringos nos declaran una guerra injusta, atrabiliaria, ruin, canalla. Al año siguiente nos arrebataron el 55% del territorio nacional. Y a partir de entonces, en el marco de la guerra silenciosa, se han llevado el petróleo, se han adueñado de las mejores tierras, se han adueñado de todas las tierras de las comunidades originarias, porque ahí hay minerales, ahí hay oro, hay plata, hay cobre, hay latón, hay, por supuesto, la plata, el fierro, toda esa riqueza que está en el subsuelo es motivo y razón para una mayor explotación, pero sobre todo para arrebatarle a los dueños legítimos de las tierras de México, que son los indígenas, que son los originarios, hoy, gracias a los traidores que los mal gobiernan, hoy han quedado francamente establecidas las partes de quienes desde lejos vienen a saquearnos, nos imponen un tipo de política taxativa y demás, bajo el título del liberalismo. ¿Por qué? Porque el vecino del norte, que es el imperio avasallador, destructor de todos los pueblos del mundo, que significan el primer y único enemigo de todos los pueblos del mundo y muy particularmente enemigos de los trabajadores. Ellos son los que nos han impuesto el yugo, el engaño, nos han tergiversado la educación, su esencia original, su esencia nacionalista, se perdió desde la instrucción primaria y todo el proceso académico, puros técnicos. ¿Para qué? Para que no musiten nada, para que terminen una carrera y se conviertan en los servidores, en los que elaboran proyectos y dirigen las grandes empresas de esos señores norteamericanos, de los que integran el poder omnímodo universal. Ellos son los que han avasallado. Donde quiera que quiera uno nombrar el mundo, ellos han ido a hacer las guerras en el nombre y a nombre de la justicia, de la democracia, de los derechos humanos, cuando los gringos se negaron a firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 3 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Una alemana gran, significativa, una alemana talentosísima, que después de conocer, siendo jovencita, el horror, el terror de la guerra, el avasallamiento del ser humano, ella elaboró un acta para instituir la ONU 5 años después. Ustedes saben, primero la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la han compartido y la firmaron por lo menos 60 naciones, menos el yanqui, menos los gringos, porque ellos no respetan los derechos humanos. Ellos jamás han tenido ni siquiera la mínima expresión de solidaridad, de amor hacia el humano, hacia lo natural. Son enemigos eternos. Ellos han destruido las vidas humanas, lo mismo en Vietnam que en Irak, lo mismo en Corea, como en todas partes del mundo. Aquí nos tienen amarrados, gracias a la política exterior de ellos, de masacrarnos, de enajenarnos, de saquearnos, de poner a su servicio lacayos, cancerberos, como han sido por lo menos 35 presidentes municipales, presidentes de la República Mexicana, al servicio totalmente de los intereses del Pentágono, de la Casa Blanca, del Banco Mundial, del Instituto Lingüístico de Verano y de toda una serie de maniobras, de organizaciones, de instancias que tienen pues los norteamericanos, los yanquis, para espiarnos, para masacrarnos,
para enajenarnos, para robarnos y para transformarnos. Ya es muy poco el mexicano que conoce su historia. Yo creo que ahí está el kit. Si todo mexicano, la mayoría de nosotros los mexicanos, conociéramos nuestra historia patria, conociéramos y apreciáramos la obra del pueblo irridento, pero un día que se rebeló contra la esclavitud tan terriblemente inhumana que nos estableció el pueblo avasallador Gachupín, español, nos impuso 300 años y meses de esclavitud sin nombre, pero la voz de Hidalgo, la voz de los hermanos Aldama, pero sobre todo la del pueblo, que sin saber disparar una escopeta de taco, pudieron hacer sus flechas, sus garrotes, sus hondas, sus machetes, los negros, los indios, los pintos, todos se rebelaron al grito de acabar con los gachupines, del mal gobierno y viva la libertad. Y llevaron el lábaro patrio, como lábaro patrio, la Virgen de Guadalupe. Por eso es guadalupano el mexicano. Muchos son guadalupanos porque saben perfectamente que ese incienso, ese lienzo donde viene la figura de la Virgen de Guadalupe, la imagen, ondeaba como pabellón libertario en las manos de Hidalgo, de ese hombre, de ese gran mexicano, pero pocos somos los que valoramos. No el pasado, porque esto no ha pasado, está ahí con un ejemplo permanente. ¿Cómo es posible que hoy día, más de 40, más de 50, más de 80 años, cada vez estamos más sumisos? Más sumisos porque se han encargado los señores del imperio norteamericano, voraz e insaciable. Ellos nos han quitado, nos han impuesto a través de los traidores un sistema educativo al servicio de sus intereses. Y aquí la oligarquía criolla se ha caracterizado como vendepatria porque la educación nos la venden, nos las imponen, diciendo que era necesario quitar del programa de enseñanza primario primero el civismo, después la historia patria, y más tarde le entregan, pero con bombo y platillo, a toda la plutocracia para que se adueñen de las universidades privadas, tecnológicas, de donde salen individuos con la vista gacha, con la conciencia disparatada. En una palabra, estamos viviendo hoy día mexicanos, estamos viviendo en un tiempo muy terrible, pero todo esto también ha venido acumulando un coraje que se va hinchando, y en cualquier momento las calles, las carreteras, los caminos reales, que ya hay pocos, van a servir para que por ahí las masas transiten gritando libertad, gritando independencia, porque hay que independizar hoy día de nueva cuenta nuestra patria. ¿De quiénes nos vamos a independizar? De los traidores internos y también, sobre todo, el enemigo principal de todos los tiempos y de todos los pueblos del mundo, que es el imperialismo norteamericano, el yanqui. Aquí, a pesar de todo, estoy convencido que hay muchísimos mexicanos que soportan, no musitan, pero piensan, analizan y están siempre muy pendientes de cuándo, cómo dar su opinión, decir sus denuncias y gritar sus indignación y sus enfados. No podemos vivir subyugados todo el tiempo. Nunca es antes, nunca es después, pero se acerca el momento preciso en donde la voz del pueblo organizado y que de pie empiece a gritar libertad, justicia e independencia. Esas son muchas reflexiones, que algunas cosas quisiera decir ante profesores, ante periodistas,
que hoy día les han arrancado la vida para sembrar el terror. Sin embargo, al mexicano con conciencia ni con la muerte lo van a cambiar. Ese es todo el asesinato de jovencitas, de jovencitos, desaparición forzada. Todas esas cosas es el abono de una tierra que se va impregnando de mucho coraje. No va a haber ya otro camino más que el camino de decir un alto. No sé cuándo será y no sé quiénes vayan a encabezar esto. Pero lo cierto es que nada puede perdurar en un marco de represión, de desventajas para el pueblo, que es el pueblo pobre, es el que significa el 80% de toda la nación. Hay que reflexionar, mexicano. Yo diría eso.